Buenas mi gente, sean todos bienvenidos a este canal. No olviden suscribirse y dar like. Síganos en Instagram también. En este momento nos encontramos para la instalación de una cámara Domo marca Hikvision 5 megapíxeles. Aquí les vamos a enseñar el proceso de instalación. Aquí les vamos a mostrar lo que contiene la caja en su interior. Decimos que la cámara modelo Domo de 5 megapíxeles, el drill type, ese es el cartón para hacer los agujeros, el manual y la funda con los tornillos y tarugos. Todo eso es lo que trae la cámara. Vamos a proceder. Aquí vemos la cámara. Es una cámara muy buena, de buena calidad. Al final del video les mostraré cómo se ve esa cámara a través del teléfono. Aquí estamos montando lo que es el drip tape para hacer los agujeros y que la cámara coincida. Aquí estamos preparando taladro. Vamos a hacer los agujeros ahora. Como pueden ver, aquí estamos haciendo los agujeros. Ahora procedemos con la funda que había mostrado anteriormente, sus tornillos y tarugos. En este caso pusimos uno y quedó un poco flojo. Le procedimos a poner de este otro tipo de tarugo que entraban más apretados, pero igual es lo mismo. Aquí vemos que ya están los agujeros con su tarugo. Montamos la base, estamos entrando los cables de la cámara. Fíjense que la base tiene una ranurita por donde sale el cable para que cuando tú la aprietes no lo maltrates el cable y lo vayas a dañar. Ahí procedemos a apretar la base. Luego que apretamos la base, montamos la segunda tapa que contiene la cámara adentro. Le vamos dando una graduadita. Apretamos el tornillito con el clip que sostiene la base que montamos. Y como pueden ver, ahí está la cámara instalada. Ese es el mismo proceso para cualquier cámara Domo. Aquí estamos haciendo el agujero para montar el registro donde vamos a guardar los conectores. Como pueden ver, ahí está ya el registro instalado. Vemos la cámara también. Montamos el registro en la parte de atrás. En este caso ya eso es opcional a como se vea estéticamente mejor. Este es un cable 22/4, 4 hilos. Vemos que ahí está conectado el video balloon y conector de corriente macho. Rojo positivo, negro negativo. En el balloon usamos el amarillo positivo y el verde negativo. Vamos a introducir los cables en el registro. Esa es una caja 2x4 que utilizamos ahí de metal. Estamos entrando los cables, introduciéndolos. Luego conectamos. Como ven ahí ya está conectado. Igual como se conectó aquí es que se debe conectar en el grabador. Rojo y negro para la corriente y amarillo y verde para el video. Pueden ver ahí la cámara como se ve. Eso es una cámara que se ve bien. Vean ahora cómo se ve la imagen de esa cámara mediante el teléfono. Eso se ve como la fotografía de un teléfono. Así que ya ustedes saben mi gente, no olviden suscribirse y dar like, activar la campanita de notificaciones. Suscríbete para más videos como este. Déjanos saber en los comentarios si te gustó.